Sobre la Mesa, con Pancho de Pierola, Miklos Lukács y Alejandro Muñante. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Sobre la Mesa, un espacio donde de manera distendida, de manera amical, hablamos de la coyuntura nacional, la coyuntura internacional y, como toda conversación entre amigos, siempre surgen nuevos temas, así que tenemos una pauta, que la base es más o menos los puntos que hemos establecido para comenzar, pero seguramente la conversación de manera orgánica va a llevarnos a otros lares. Y para esta oportunidad nos acompañan dos hombres de la casa, amigos míos personalmente. Está a la izquierda, iba a decir, pero no, siempre comenzamos por la derecha acá. Está a la derecha Miklos Lukács y también Alejandro Muñante, quien nos acompañan en esta oportunidad para hablar. Vamos a partir. ¿Qué les parece? ¿Cómo están ambos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Miklos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué les parece si partimos por temas internacionales? Vamos de lo macro, ¿no? A ver si vamos a lo específico, porque todo lo que pasa en el plano internacional, en el plano mundial, siempre tiene una repercusión en nuestro hermoso país llamado Perú, que aunque chico en el plano, igual sí sufre o se beneficia con lo que pasa en el plano internacional. Y han sucedido esta semana al menos tres cosas importantes que son dignas de mencionar. Primero, que es lo de Canadá. Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ya anunció su renuncia. Este es un personaje que era conocido por ser un gran defensor de los valores o la falta de valores progresistas. Y ahora, finalmente, luego de que Trump sea presidente en Estados Unidos, no sé si es que hay una correlación o vamos a ver cuál es la opinión que tienen ustedes, pero el señor ha renunciado. Algunos dicen que de manera estratégica para que no se perjudique tanto a su partido y en las próximas elecciones que tienen ellos, que tienen un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista como el nuestro, puedan, digamos, gozar de un mayor empuje popular. Quiero conocer sus impresiones acerca de la renuncia de este señor. Miklos. Bueno, sí, como bien señalas, es una semana intensa en lo político a nivel internacional. Trudeau ya venía desgastado, o sea, no creo que sería correcto decir que debido a la presidencia de Trump, Trudeau renuncia. Trudeau ya venía con un desgaste muy fuerte, sobre todo después de las protestas, ¿no? Yo creo que ahí es donde se inicia su debacle, ¿no? Las protestas de los camioneros. No sé si la recordarás. Claro. Que fue en 2020-2021. Además que tuvo unas políticas draconianas de la pandemia terrible, ¿no? No solamente una política draconiana durante la pandemia, sino de persecución directa a todos los ciudadanos canadienses que se habían manifestado, sobre todo este grupo de camioneros, ¿no? Por estas restricciones que había impuesto el gobierno de Trudeau. Y de ahí el gobierno ha venido en caída libre, no solamente por eso, sino también por su pésimo manejo de política internacional. ¿Por qué lo mencionas? Porque ha roto, por ejemplo, tiene relaciones muy pobres con la India, que es un país muy importante, que tiene muchos inmigrantes indios en Canadá. Además que es ahora el país con más población, ya superó a China, ¿no? Así es. Para tener en cuenta. Efectivamente, entonces esto también pasa después de una gira que él tuvo, una visita de Estado, que fue un mamarracho, donde fue a hacer el ridículo durante más de una semana, ¿no? Y de hecho pueden ver los videos en YouTube sobre la visita de Trudeau a la India, donde se vestía con ropas indias, con kurtas, hacía bailes, papelón. Claro. Y eso también al pésimo desempeño económico de Canadá. Canadá es una economía que no ha crecido más del 2% en los últimos años. Es una economía que hoy, he escuchado este dato hace muy poquito, tiene un PBI per cápita menor al estado más pobre de los Estados Unidos, que es Mississippi. ¿En serio? Así es. Justamente Trump decía, y ya no se queda en la parte de broma porque parece que cada vez lo dice más serio, oye, ¿no quiere ser el estado número 51? Efectivamente, y es por esa situación. Entonces, el desempeño económico ha sido muy malo, la inmigración también está causando estragos en Canadá. Así que tienes un país que está muy cargado políticamente, con mucho enojo, y liderazgo político de la oposición, que es liderada del Partido Conservador por Pierre Poilievre, que es un tipo que ya el progresismo lo llama populista, porque así se le llama a todos los líderes que les plantean desafíos a su hegemonía política. Y nos quedamos aparte, suelen atribuir adjetivos más peyorativos, ¿no? Absolutamente. Cualquier persona que no sea esclavo de la corrección política es un nazi, fascista, extremista, etc. Y lo otro también, y ya con esto cierro para que hable Alejo y no digan que yo me como todo el podcast, es que... hay que poner un timer, un reloj de arena hay que poner. Así es, muy figuretti, me van a decir. 2 minutos como el Congreso.
que en las actuales proyecciones para las elecciones que va a haber este año, el Partido Conservador está a 20 puntos sobre el Partido Laborista. ¿Ah, sí? Así es, así que se viene muy pesada la mano para... ¿Cómo has tomado tú la noticia del estar Yo creo que esto marca la tendencia, ¿no? De que estamos viendo ya en el mundo entero un giro hacia la derecha, un giro hacia lo conservador, un giro hacia lo patriota, hacia lo nacionalista. En Europa ya se ha visto este fenómeno bastante fuerte. Ahora se viene en América, en toda América prácticamente. Sí. Estados Unidos ya giró con Donald Trump. Ahora pues Canadá. Ojalá que ya sea el tiempo para ellos, porque ya hace bastantes años se veía pues políticas completamente progresistas, regresistas, globalistas. Canadá era un ejemplo de la degradación de la moral, ¿no? De la familia. Era el ejemplo. Exactamente, Claro. ¿no? Junto con los países europeos, ¿no? Y Australia. Canadá incluso llevaba la vanguardia de esos temas, porque allá, por ejemplo, te quitaban o te quitan la patria potestad si es que estás en desacuerdo con que tus hijos los adoctrinen con el género. Entonces, cada vez que nosotros hemos explicado aquí en el Perú y aquí en Betel también el peligro hemos que explicado significa esto acá, exactamente, siempre hemos puesto como ejemplo a Canadá. Exacto. O sea, Canadá es el nivel avanzado de la inclusión de la ideología de género en la educación. Para aquellas personas que nos están viendo y que piensan tal vez, no, el congresista Muñante está exagerando. No, en Canadá efectivamente se le dio cárcel a un padre de familia porque él no quiso permitir que su hijo menor de edad pasara por un proceso quirúrgico y por una terapia De hormonal transición. irreversible, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible que al padre se le ponga cárcel por defender a sus hijos? O sea, Claro, es ya la aberración de la inmoralidad. Y aunado a este problema de moralidad, están también las políticas que ha adoptado Trudeau, ¿no? Hace unos años Canadá era, digamos, el objetivo o el destino principal de varios inmigrantes, porque sabían que los Estados Unidos ya se estaba degradando mucho y querían ir a Canadá porque todavía la sociedad era una sociedad, digamos, pujante, ¿no? Una economía bastante estable, pero justamente las políticas progresistas, que todo lo corroe porque es un cáncer, ¿no? Lo que trajo como consecuencia fue la inmigración ilegal, ¿no? Y eso lo que ha traído muchas consecuencias económicas al país, de tal manera que hoy están pagando los platos rotos de una política progresista, y que nosotros tenemos que aprender, ¿no? O sea, esto que pasa en estos países desarrollados deberían ser un ejemplo para nosotros. Claro, ¿no? Ahora, este pata Pierre Poilievre, que es el líder de la ala conservadora de Canadá, a mí me gusta la dinámica que tiene el Parlamento canadiense, que es la misma que tiene el Parlamento en Reino Unido, que tiene diferencias con la peruana, ¿no? Si traemos el ejemplo acá, porque se dan duro, pero muy elegantemente, ¿no? Muy sutil, se pegan bastante, y el resto de congresistas son muy permisivos con que los demás opinen de una manera, digamos, con puyas, pero con elegancia, ¿no? Claro. Bueno, Alejo aquí nos puede dar unas clases de cómo es los debates en el Parlamento, ¿no? Exactamente. Oye, usted es un tonto, que retire la palabra, que me ha ofendido, señor presidente, por su intermedio pido que retire la palabra. No, esas tonterías no se ven. Claro. No se ven allá, pero tampoco es que el nivel, increíblemente, lo dice alguien que ha vivido en el Reino Unido varios años, tampoco es que el nivel sea superlativo. Ajá. O sea, ha ingresado cada espécimen al Parlamento británico y al Parlamento canadiense que da miedo. Y ya los debates no son tan alturados. O sea, vas a encontrar gente muy preparada todavía, pero cada vez son una lágrima estos debates, ¿no? Y en el caso de Canadá, por ejemplo, Pierre Poilievre, y ustedes pueden ver, porque YouTube es una fuente de evidencia, donde Pierre Poilievre plantea preguntas o cuestionamientos, ¿no? a la desastrosa gestión de Trudeau en varios aspectos. Y Trudeau siempre contesta exactamente lo mismo. We have a weak prime minister who's lost control of everything. Okay, so we'll make it easier for him. What was the deficit last year? To show how weak he is, he actually has to read a script. My question a moment ago, though, was about the deficit. So once again, I'll ask slowly. What was Canada's federal deficit last year? The question, though, was about the size of the deficit. So can the Prime Minister tell us, does he actually know the size of the deficit? Mr. Speaker, he doesn't know. No, he doesn't. No.
manera de evadir, ¿no? Es una manera de evadir y los canadienses se han mal acostumbrado a este tipo de ejercicio político donde el primer ministro ya no da respuestas. Claro, apela a los sentimientos, ¿no? Como hacía Kamala Harris en la campaña, que le Así preguntaban, es. ¿cómo vas a solucionar el problema de las casas? Decía, bueno, yo vengo de una familia de clase media y pujante y se manda con todo un floro y la gente dice, momento, ¿y la pregunta? ¿En qué momento responde? Y, Sí, si claro, no, ¿no? y si no va por ese lado, entonces va por el lado del ataque. Quien me está haciendo la pregunta es un supremacista Claro, blanco, exacto. es un Claro, racista. a pesar que eres blanco y ojos verdes, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que las políticas progresistas o de izquierda radical siempre llegan a hastiar un país, ¿no? Y cuando ya se dan cuenta de eso, a veces tienes una dictadura tipo venezolano, ¿no? O tienes un país que todavía puede ser rescatable, como el canadiense u otros países, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, que la gente, los canadienses se han hartado de eso, también se han hartado de la falta de personalidad de este tipo, ¿no? Claro. Uno ve los videos que tiene en TikTok, en YouTube, ves pues a un Trudeau sin personalidad, que la gente no le hace caso, un Donald Trump que lo ignora. O sea, esa situación, pues políticamente hablando o diplomáticamente hablando, deja mucho que desear. Claro. Eso le quita liderazgo a un país tan, digamos, con grandes oportunidades Es como una Canadá. figura débil y cara al mundo. Trudeau es como la chola chabuca sin clase. Exacto. Así es Trudeau, hermano. O sea, Interesante analogía. Ahora, hay una teoría de la conspiración relacionada con Trudeau que es interesante porque algo de cierto puede que tenga o puede que no. Que se dice que no. es hijo de Fidel Castro. la sacaste. ¿Habías escuchado esto acá o no? Fidelito. ¿Habías escuchado esto acá? Por Porque supuesto. hay unas imágenes que ponen, y ahí seguramente en sí. producción me van a acompañar luego, que tienes a Trudeau de joven y a Fidel Castro de la misma edad y parece un clon. Había un programa en América Televisión donde decían igualitos, así, igualitos. exactamente. Igualitos. Fidelito no, le dicen. No sé verdaderamente qué tan fidedigna sea esta teoría, porque al fin y al cabo es una teoría de conspiración, pero igual es interesante y son cosas que uno encuentra en las redes sociales y se entretiene, ¿no? Y uno comienza a pensar, ajá, por eso es que tiene estas afinidades, pero... Y aún si no tuviesen ninguna afinidad, no quita que Trudeau ha sido realmente un pésimo líder para Canadá, ha sido una desgracia para los canadienses, es un tipo... Es un tipo, vamos a decir, arrogante, frívolo, muy poco dado a la gestión. Su papá fue también primer ministro También de Canadá. primer ministro Yo no de recuerdo Canadá. honestamente cómo habrá sido su gestión. Por ahí que tú que nos guías un par de No. meses a mí, Alejandro, No, en un edad. par de meses. Ay, ¿Te acuerdas un poquito? viniste a maletear. Pero claro, venía una familia que estaba acostumbrada a la vida política. Así es. Bueno, pero tampoco no hay que quitarle el mérito, ¿no? 9 años en el poder. No, en un país claro, canadiense. claro. No estoy creo que... atribuyendo el privilegio. Pero claro, no, pero, estoy no diciendo pero nomás. ¿qué pasa? Que Trudeau también ha estado sostenido por la clase política, por el establishment, ¿no? Sí. Progresista que ha gobernado Canadá en los últimos años, avalado y apadrinado también por Obama, ¿no? Sí. Entonces, eso también le ha servido para sostenerse. Pero ahora, pues, que ha perdido completo poder o apoyo de parte de Biden, sabe Sí. que entra Trump, definitivamente dándose cuenta un poquito de la realidad, sabe que lo mejor que le puede pasar es renunciar, ¿no? ¿Tú crees que hay al menos un ápice de causalidad en la elección de Trump y la De renuncia todas Trudeau? maneras, ¿no? Puede ser, pero en estos momentos no tendría más, o sea, intuitivamente pienso que sí. Ya. Ahora, fácticamente no lo podría probar, pero sí creo que la relación entre Trump y Trudeau no sería buena, como no fue buena durante la Claro. la primera gestión de Trump, así que creo que también hay un enorme desgaste de su figura pública, ¿no? Ahora, hay otras cosas que también están sucediendo y que también levantan la pregunta de ¿es esto por la victoria de Trump o no? Que es, por ejemplo, lo que se ha hecho viral el día de hoy, martes, que es que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que luego compró Instagram y también WhatsApp, ha dicho que le da adiós a la política del fact-checking, a la censura en redes sociales. O sea, Facebook e Instagram son grandes redes sociales, pero que tal vez en los últimos años habían visto perjudicados justamente por este descontento, porque estar con el miedo de subir algo bajo el peligro de que te eliminen la cuenta o que te borren las publicaciones es incómodo. Y Elon Musk encontró una oportunidad para darle un nuevo aire a Twitter, ahora a X, porque permite que haya mucho más libertad de expresión. Ahora, Mark Zuckerberg ha dicho, vamos a regresar a los orígenes, esto acá no podemos seguir haciendo. Incluso ha aceptado que él se politizó mucho en algún momento y está regresando la cordura a lo que antes era la censura. Mira, yo veo eso siempre con mucho escepticismo, ¿no? Esta gente no hace cambios por su amor a la libertad de expresión, sino por su amor al dólar Ya. y al imperio. Esa es la realidad del asunto. O sea, Zuckerberg ha visto que tanto Instagram como Facebook han perdido
la fuerza que antes tenían. O sea, Facebook es una plataforma para gente mayor de 35 o 40 años. Sí. No es una plataforma que tenga una gran dinámica Claro. entre los jóvenes. Instagram la tenía, pero TikTok se la ha estado... O sea, Instagram tiene cierta presencia, pero TikTok sigue siendo la principal Claro, en red sectores de los más jóvenes. ¿no? Entonces, y esto obviamente sucede porque entran estas restricciones. La gente se cansa de la censura. Claro. Antes ponías cualquier cosa y te bajaban el post, te venían las claro. advertencias, te congelaban la cuenta. De hecho, como te comentaba antes, detrás de cámaras, a mi amigo Nico Márquez le acaban de cerrar su cuenta de Facebook hoy. Un abrazo para Nico. Le han cerrado su cuenta de Facebook. Entonces, ¿en qué tiempo viene esto? No lo sé. Están diciendo, o Zuckerberg dice que va a reemplazar esta comunidad de orcos censuradores. Sí. O sea, te censuraba pues el que se sentiría, ¿no? Te censuraba el hermano de Traniela. No sé si ha visto este Claro, tema. claro. Acá en Perú hay una agencia que ha comprado el derecho de hacer los fact-checking, ¿no? La República, ¿no? Claro, la O sea, República. aquí ellos nos dicen qué cosa es verdadero, Sí, qué cosa diario. es falso, qué cosa es correcto, Sí. qué cosa es incorrecto, ¿no? O sea, Justamente y eso era, digamos, hace acá unos días como que se ha calmado un poco la cosa, pero antes, o sea, no podías escribir absolutamente nada. ¿no? Claro, Nada. es lo bonito de lo que justamente hemos hablado también en alguna oportunidad, que es este despertar. Ujú. La gente ya se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir aguantando porque el progresismo, el globalismo ya se pasó de la raya, ya entró al plano de lo ridículo. Han sido varios factores, ¿no? Claro. Han sido varios factores. El despertar es uno, pero también la competencia, ¿no? El hecho de que Elon Musk haya comprado Twitter Sí. y permita la libertad de expresión, obliga, aunque no lo crean, aunque no tengan ninguna convicción en hacerlo, a las otras empresas a transformar sus políticas, ¿no? Si no, tienen a desaparecer. Entonces yo creo Sí. que por esa razón también están cambiando sus políticas internas. Ahora- Pero todavía se conservan. El mismo Twitter, ¿no? Twitter, si bien es cierto, digamos, yo no podría decir que defienda la libertad de expresión a rajatabla porque Twitter permite, por ejemplo, que una publicación tuya alguien añada contexto. Ujú. La Sí. pregunta es, ¿quién autoriza eso? Ujú. ¿No? Lo autoriza la propia agencia Twitter. Entonces, ahí, si bien es cierto, no te cancela el mensaje, pero el hecho que te permita que ponga un contexto de alguien que se inventó algo o bajo la verdad de alguien, eso ya es una censura camuflada, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, digamos, aquí entramos en el plano del debate, ¿no? ¿Hasta qué punto está mal que haya un verificador de temas objetivos? Porque vamos a imaginar, ¿no? Que yo digo, no sé, pues la población de Estados Unidos tiene 500 millones de habitantes. Y viene ahí y dice, oye, por si acaso tiene 300, ¿no? Ujú. ¿Está mal que haya eso ahí? ¿Que haya un verificador objetivo de temas que son incuestionables? ¿O sí debería, o debería haber una libertad absoluta para decir lo que sea en las redes sociales? No, yo no creo en la libertad absoluta. Y aquí incluso podemos ir, si es que entramos al campo de la filosofía política, podemos ir con John Locke. Ujú. John Locke, el gran liberal inglés, decía que las instituciones aseguran la libertad del ser humano. O sea, tienes que tener ciertas leyes para que garanticen tus derechos fundamentales, porque si no prima la ley jovesiana, la ley del más fuerte. Ujú. ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber un espacio, no para la censura, sino para la corrección o el fact-checking de cosas que cualquier persona puede encontrar objetivamente. Pero la ley jovesiana que tú has mencionado, igual, vivimos con esa ley. Porque si un medio de comunicación con una reputación histórica o un líder de opinión con una reputación histórica que además se traduce en seguidores, dice una cosa, va a ser tomado en consideración como si fuera real. Porque ya las personas están suponiendo que esa persona, al tener esa posición de alcance, debe sí o sí decir la verdad. Pero eso ha cambiado muchísimo. Y acá en el Perú tenemos un ejemplo muy claro. Antes los periodistas en 2010, no sé Claro. si recuerdan Ya. eso, eran intocables. O sea, tú hablas de los principales periodistas del país, su palabra era sacrosanta. claro, Lo que te decía el periodista en la línea editorial el sábado, el domingo, en el programa político, era lo que se publicaba después durante toda la semana en los periódicos. Y ahí empezamos varios, ¿no? A trolear en redes, ¿no? Sí, en la claro. prehistoria del Twitter, ¿no? Claro. Donde empezamos a socavar su credibilidad porque no era gente confiable. Era gente que no operaba con un criterio propio, sino que seguía una línea editorial que tenía claros intereses políticos y económicos. ¿A qué voy con esto? Claro, ha tomado años. Es parte del despertar que Claro. Alejo señalaba. Pero las redes también te dan la posibilidad para criticar, ¿no? A estos tótems que apelan siempre a esta falacia de autoridad. Como soy famoso y tengo muchos seguidores, o como trabajo para este canal de televisión, lo que yo digo es ley. No es así. Y la gente se ha dado cuenta. Y un caso concreto de cómo ha resultado eso y cómo se ha dado vuelta es el caso de Milei en Argentina.
Milei no entra solamente por Milei. Sería injusto ahí no reconocer, por ejemplo, el enorme trabajo que han hecho Agustín Laje, Nico Márquez y otros en ese país para cambiar la levadura cultural del país en los últimos Claro, pero Laje 10 también le años. cerraron varias cuentas, ¿no? O sea, Total, yo recuerdo. claro. O sea, Ha también tenido que tener cuenta de apoyo. hay que tener también persistencia. Ha ¿no? habido un costo. Una de las cosas que conlleva que esta voz no se haya apagado es la persistencia que han tenido, ¿no? Porque, claro, he conocido gente que ha hecho batalla cultural, pero a la primera cerrada de cuentas se han largado y, Sí, pues, y el nunca miedo, más han pues, vuelto, ¿no? ¿no? Así es, así Entonces, es. no, hay que ser persistente, hay que ser tercos, ¿no? Sabiendo así que es. este es uno de los riesgos que asumes Claro. cuando haces batalla cultural en redes sociales. Además que para personas que tal vez no son comunicadores o no son líderes de expresión, ¿no? Líderes políticos, no ven el valor de una cuenta en redes sociales como si lo ve uno que lo utiliza como un modo de ganarse la vida. O sea, Nicolás Márquez necesita sus redes sociales porque es la manera en la que llega a las personas que finalmente van a comprar sus libros o ir a sus conferencias y eso es de lo que vive. Entonces, cuando le quitas eso, le estás quitando el sustento de vivir a una persona. No solamente le estás quitando un capricho. Y de existir, porque muchos viven para comunicar sus ideas. Exactamente. Córtale eso como cortarle los pies a un futbolista, ¿no? Claro, Claro. ¿no? O Pero ahí te pedirle a das un cuenta artista. Dos cositas, Será. dos comentarios al respecto. Ahí te das cuenta de dos cosas. Que en realidad nosotros no somos dueños de nada. O sea, los seguidores que uno cree que tiene, que son miles, no son tuyos. Te cierran la cuenta y chao. desaparecen, claro. No son tuyos. Eso es lo primero. Así que aquellos que están obsesionados. Y no todos son seguidores. Y no todos son Claro. seguidores. ¿no? Muchas agencias de troll ahí, ¿eh? Sí, También. sí. Bueno, bienvenidos, que vengan. Ahora en las elecciones van a venir más duros. No, no, Uf, mira, ¿ah? yo siempre digo a propósito de eso. ¿Te acuerdas de Bruce Lee, no? Claro, sí, Ah, pues, sí, nomás, no, pero a hermano. propósito de eso, Twitter, si bien es cierto, funciona como un medio político, Sí. ¿no? Es el medio oficial, digamos, donde los medios de comunicación captan tu opinión, pero no es una plataforma para medir una audiencia, para medir la simpatía o antipatía de un personaje, ¿no? Porque, a ver, yo hago una publicación en Twitter golpeando los caviares y me llueven los trolls. Sí. Y cualquiera diga, el mensaje lo rechaza la mayoría. No, son troles. Claro. O sea, Así tú es. revisas uno por uno, un seguidor, 5 seguidores, Así 11 es. seguidores. Pero ¿no? la gente ha aprendido eso. Y lo mismo pasa con nosotros. Digo, entonces si a ti te rechazan, a Susel Paredes le deben aceptar. Y tampoco pasa eso, porque si uno va a su cuenta, también los troles le llueven. Entonces, y esos troles que la critican a Susel Paredes, no es que te apoyen a ti tampoco, Claro, o sea, claro. se olvidan de ti. Entonces, hay gente que solamente en redes sociales se dedican a denostar de tu opinión para poder, digamos, desmoralizarte, para poder desmotivarte y decirte, oye, aquí no puedes tú publicar nada Claro. porque inmediatamente te vamos a atacar. El tema es que hay que tener valentía, valentía, determinación, coraje, insistencia, porque sin eso no podremos dar ninguna batalla cultural. Ahora, dos temas. Primero, justamente lo que acabas de decir. ¿Creen ustedes que la izquierda está más cohesionada que la derecha en eso? Porque lo que he dicho tú es muy interesante. Cuando atacan a una persona, sí puede tener un efecto emocional, sobre todo si es que eres Sí, primerizo claro. en el Exacto. tema, Sí, ¿no? Si eres recién primerizo. te Te mandas asustan y te asusta y dices, incluso, "Uy, ¿qué está pasando? Depende ¿no? del carácter de la persona. Claro, depende mucho del carácter de la persona y depende con quién te estás peleando en redes sociales. Pero, ¿creen ustedes que hay una mayor cohesión en la izquierda para respaldar sus espaldas que en la derecha? ¿O lo ven igual Yo te voy a decir dónde veo cohesión. Veo cohesión en la caviarada. en la caviarada? Ahí. La caviarada Sí, tiene cohesión, sí. ¿por qué? Porque hay billete por medio. O sea, que no me Sí, digan acá que Te metes con uno, te metes con todos. Te metes con uno, te metes No, con y todos. cuando alguien publica un mensaje, todo el resto parece que repitiera el Efectivamente, mismo porque tema. toda esa horda de parásitos, Claro. ¿no? Succionan del mismo foco, entonces se cuidan las espaldas. Cae uno y saben que pueden caer todos. Sí. Entonces la caviarada es muy leal, no por compromiso, por principio, sino porque ahí está la plata. Siempre han sido así esos Y te asquerosos. das cuenta además a quién protegen. Por ejemplo, tú ahorita pégale a Toledo, nadie lo defiende. No, claro. Tú ahorita pégale, no sé, pues hasta a Vizcarra y Saltan nadie lo algunos. defiende. Bueno, algunos recién, ¿no? Pero a ver, pégale a Sagasti. A ver, pégale Claro. no sé, a Gino Costa, Pero a ver, ahí- pégale a Susel Paredes, Sí. o sea, hay gente que tiene el troll center activado, ¿no? Claro. Pero fíjate en lo siguiente, estos sujetos que están ¿no? enquistados literalmente en los medios de prensa, cuando los dieron de baja por A o C razón, empezaron a abrir sus cuentitas en Facebook, en YouTube. 3 likes. No los quiere nadie. Exacto. Es una ficción. La caviarada es una ficción. La izquierda, bueno, ¿qué se entenderá por izquierda ahora? Tienes el serronismo, tienes Antauro, Verónica Mendoza que va a decir yujo, aquí aparecí. No se sabe. También hay un fraccionamiento importante, ¿no? Y en la derecha, bueno,
la derecha en el Perú qué es todavía. Eso estamos Todavía descubriendo eso. Estamos descubriendo. Yo claro. pienso que desde mi perspectiva lo que representa derecha acá en el Perú es principalmente Rafael López Aliaga, pero también no es una extrema derecha o una nueva derecha, sino que en el caso de Rafael también estaría llegando a sectores de izquierda. Que es muy interesante. Habría que definir eso, ¿no? Porque estábamos hablando de Justin Trudeau y el nuevo líder de derecha, Claro. ¿no? Y entonces ya lo han empezado a catalogar de extrema derecha. Y siempre para mí ha sido un tema bastante interesante, ¿no? Los que nos catalogan, De extrema a mí derecha. me han dicho varias veces de extrema derecha. Nazi, Digo, ¿pero qué es fascista, qué es la extrema derecha? O sea, ¿qué diferencia a la extrema derecha de la derecha? Claro. Y O la sea, extrema derecha es políticamente peligrosa para ellos. Esa es la diferencia. Ya, yo lo que he podido ver, lo que he podido notar es que la derecha para ellos es esa derecha mercantil, la derecha cobarde, La derecha que también está permisiva la con la derecha de carrera. escritorio, la derecha economicista, Exacto, la la derecha economicista, liberal, tal ¿no? cual. La que puede vender sus principios. Ujú. Pero la derecha conservadora, la derecha que no cede un milímetro a la defensa de sus principios, Sí. que es anticomunista, que es antiprogresista, eso es derecha o ultraderecha o extrema derecha para los Para opositores. ellos, pero Exactamente. no porque sea para ellos verdaderamente sea una extrema derecha, porque la extrema derecha se asocia, bueno, eso lo Con dejamos los para otro, fascistas, ¿no? se asocia con el fascismo, con el nazismo, Pero el a pesar de fascismo, que... pero el fascismo es primo hermano del socialismo. Exacto, ¿no? pues O sea, no. Vayan a parte ver de- mi canal, por si acaso, aprovechando acá. para Aprovechando, hacer, su cherry, el su cherry. Cherry Eco del Saber. Ahí yo he hablado sobre las ideologías políticas y hay un programa exclusivo dedicado al fascismo. Claro. para desmitificar Para que el hecho entiendan, de... no es de derecha, es de izquierdas. Bien, de origen, excelente, excelente. anarcosindicalista y marxista. Claro. Ya, después Pero ahora, lamentablemente, si uno dice eso, porque me ha pasado que incluso he citado un fragmento de Benito Mussolini o de Giovanni Gentile, que es incluso el autor intelectual del fascismo, y me dicen, ¿cómo vas a decir que el fascismo no es de derecha? Pero preséntame argumentos, pues simplemente ya es algo que está como zanjado, Hay que que está leer. visto como una verdad zanjada digamos, y no se puede cuestionar. Yo podría decir que un ejemplo práctico del fascismo, ¿no? En el Perú es lo que hacen los caviares cuando intentan Totalmente. cancelarte. Claro. Totalmente. O sea, ellos dicen, no hay que ser tolerantes con los intolerantes. ¿Quién define eso? Ellos mismos. Claro. ¿No? Solamente O sea, que en vez de Susel tener... Paredes sale y dice, hay que censurar los mensajes de odio. ¿Quién define lo que es odio? Ellos. Claro, solamente que se amparan porque ponen toda la censura bajo el paraguas del amor, de la Exactamente. tolerancia, de inclusión. Entonces, Son si todos lo hacen los- por El amor, ¿cómo va a ser fascismo, malo? Claro, el fascismo empieza a sancionar los sentimientos. Ujú. O sea, ya no les alcanza, ya no les basta con sancionar hechos objetivos. Ahora se van a los sentimientos, a lo interno de la persona. Entonces Sí. Lo subjetivo. comienzan a legislar sobre el amor. Sí. Unión civil, matrimonio homosexual, triaje, o matrimonio entre un hombre y Claro, un perro. o ¿no? en materia de la autopercepción. Exactamente. Y luego ya legislamos sobre el amor, ahora hay que legislar sobre el odio. Crímenes de odio, ¿no? Mm. Ahora mañana legislemos sobre el rencor. Mañana sobre la memoria histórica. Sí. Pasado sobre, no sé, sobre las aspiraciones, qué sé Exacto. yo. Entonces, tienes un Estado completamente totalitario, Ujú. ¿no? Eso es el fascismo. Pero que piensan que no es totalitario, ¿no? Es la tiranía del relativismo. O sea, no Exacto. puedes tener ningún tipo de verdad absoluta porque todo lo someten a interpretación. Y Mm. cuando tú tienes una sociedad que todo lo somete a interpretación, el resultado de eso es la ausencia de una sociedad. Ahora, se me queda una pregunta en el tema anterior que igual tiene un poco que ver con el totalitarismo. Tú mencionabas que los seguidores que tenemos no son nuestros, son de una O compañía. sea, sí nos siguen. Claro, pero digamos, estamos ligados, sujetos a las reglas de una compañía. Y pasa un poco lo mismo también en otras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, etc. ¿Debería haber o deberíamos pensar en que haya una mayor libertad de la propiedad de tus seguidores? ¿O es prudente que estemos sujetos a las reglas de la empresa sobre la cual están, digamos, debajo estos seguidores? Es una línea muy, ¿Quién decide? muy Digamos, tenue porque ahí entras entre el interés privado de la empresa y el interés público. ¿no? Ujú. tus Y la propiedad derechos privada y misma, tu además, ¿no? propiedad, ¿no? Tu propiedad individual. Pero como están concebidas las cosas ahora, en realidad tú tú participas en estas redes entendiendo cuáles son las reglas de juego de esas redes. Entonces, desde ese momento tú aceptas, aunque es absolutamente asimétrica la relación, Sí. que el poder lo tienen ellos. Ahora, el libre mercado te permite crear tus propias redes, ¿no? Claro. Pero ya vemos que no es tan fructífero eso. Claro. Donald Trump quiso hacerlo cuando Zuckerberg Truth, lo ¿no? censuró, ¿no? Claro, pero tampoco pudo. Pero O qué sea, bueno, siendo Alejo, Donald Trump, ¿no? qué bueno, Alejo, que hayas mencionado eso, porque ahí nos damos cuenta de los límites de la teoría. Mm. Dicen, no hay
libertad de mercado para que cualquiera abra sus redes. No, pues es un absurdo. Claro, Claro, ya hay posicionamiento de mercado de tienes estas marcas, tan ¿no? los Claro. grandotes te van a comer apenas empiezas a asomar, ¿no? O te compran y si no quieres vender, te destruyen. Claro, porque el tema es, no estamos hablando de una hamburguesa, estamos hablando de una realidad. Ahora, si bien es cierto... Una nueva realidad. Entonces, ¿cómo compites? ¿Cómo haces tu yo propia realidad? sinceramente a Elon Musk siempre lo veo de lejito, ya siempre un poco con más bastante uno, más escéptico, ¿no? Pero qué bien le ha hecho el mundo, ¿no? Sí. O sea, el hecho de comprar Twitter y apoyar la campaña de Donald Trump, pues... Sí. Ojo, Digamos, o sea, repito, yo no es que crea que eres el gran defensor de las libertades, pero su participación, su irrupción Ha tenido en la una- política ha tenido un tenido una impacto consecuencia ha sido determinante. directa. pero ahí Claro. te das Claro. cuenta de algo y esto es otra cosa que también creo que vale la pena considerar. Todo el mundo anda feliz con Musk porque Musk deja que ex Twitter Sí. no sea un espacio de libertad de expresión. Mm. Lo terrible aquí, y la gente no lo está entendiendo, y por eso es una de las cosas que me lleva a dudar un poco de Musk, es que ya no dependemos de las leyes de los estados para ejercer nuestros derechos fundamentales. Dependemos del estado de ánimo de billonarios También. para Ya. ser libres. Ahí justamente estaba viendo el otro día un podcast totalmente caviar, porque a veces me gusta sufrir un rato y, No, man, y yo odiar no al tengo mundo. estómago para eso. Pero No me había... digas que fue. No, creo que era español. Creo que era Ah, español. ya, ok. Y mencionaban el siguiente término. Decían que estábamos entrando a un ciberfeudalismo. Pero la crítica de ellos era, según ellos, desde que Elon Musk asumió el liderazgo en Twitter o lo compró, ahora se había pasado, había dejado de ser Twitter una red social neutra y que había pasado a ser de ultraderecha. Cuando en realidad, digamos, ahora Twitter es la consecuencia de la libertad de expresión. Claro. Pero igual, el término, el ciberfeudalismo, eso es bastante poderoso porque justamente coincide Si me con lo que permite acabas de muy decir. brevemente, le voy a bajar la llanta a ese podcast. Ya. Yo hablo de esto, de este ciberfeudalismo, no es chiste, pueden ver mis videos de 2020. Ajá. Ya. Ajá. Yo ya hablaba de esto. Pero bueno, dejo acá lejos para Pero que me mira, digan. yo lo que creo que ellos lo miden de esa forma, dicen, esa es la nueva tribuna de la ultraderecha, porque siempre pues los pensadores de derecha o conservadores siempre han estado callados o se les ha callado a la fuerza. Entonces, ahora que ya afloran con naturalidad el verdadero espíritu combatiente de un conservador, Sí. entonces ya se dan cuenta que todos ya los mensajes son conservadores porque esa es la opinión pública, Claro. pues. Eso es lo que le diferencia de la opinión publicada, ¿no? La opinión Exactamente. publicada es la que ellos han dominado siempre, pero ahora como la opinión pública se ha abierto paso en las redes sociales, ahora creen que esta red social está como que inclinada hacia ello, cuando en realidad es la consecuencia natural de abrir una red social. Es la falacia de la proyección progresista que piensan que toda la realidad es como la de los líderes de opinión o de sus seguidores más cercanos, pero y menos aún en un país como el nuestro, ¿no? O sea, Perú ni siquiera no es ni España, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Argentina. Es un país bastante más conservador en la región sobre todo, ¿no? Entonces, que quieran imponer estas ideas progresistas, acá no van a tener Y cabida. esto da para algo muy interesante, para una nueva temática que yo propongo para el podcast más adelante, que A es ver, el a ver. concepto de nueva derecha. Nueva derecha. Es un temón. Es un temón. ¿Por qué? Porque Alejo correctamente usa la palabra conservador. Yo me identifico también con el conservadurismo. Y siento que nuestros países no son tan liberales y libertarios, sino que son conservadores. Sí. Y lo puedo comprobar empíricamente porque viajo mucho por los países de la región y la gran mayoría de las personas son conservadores. Yo me he dado cuenta, a ver, quiero saber su opinión, que es que podemos seguir hablando de conservadurismo, pero tal vez un rebranding, un remarketeo de la palabra sea prudente en algo que no es tan ajeno al conservadurismo mismo, que es el nacionalismo libertario o libertarismo nacionalista. Porque es un poco lo que se está viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos el tema patriotismo es súper fuerte, pero no tienen una gran libertad económica o un neoliberalismo como hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Bueno, yo creo que cuando uno abraza una idea y la lleva al extremo podría desnaturalizarla, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el conservadurismo, cuando se aferra mucho a lo nacionalista, podría crear un conservador estatista. Claro. ¿No? Entonces, eso ya es una desnaturalización del conservadurismo, ¿no? Como también el nacionalismo demasiado estatista puede conllevar, por ejemplo, a la formación de, no sé, pues de un cruzado que quiera proteccionismo puro y duro, ¿no? Ujú. Yo creo que por eso yo he utilizado como el patriotismo está muy utilizado incluso por izquierdas Sí. y incluso vemos a Vladimir Cerrón hablar de la patria grande, ¿no? Claro.
Pero y el nacionalismo que también fue prácticamente de Humala y ahora corroído por Humala. Entonces sí, ahora... yo prefiero utilizar el término soberanista, ¿no? Soberanista. Exacto. Ajá, interesante. ¿Eh? Ahí te desligas un poco de la injerencia de estas organizaciones internacionales. Claro. Hablas del fortalecimiento del amor hacia tu país, hacia tu cultura, tus tradiciones, pero sin abrazar el estatismo, rechazando la injerencia abierta de las organizaciones internacionales, pero también, digamos, siendo flexible con el fenómeno global. Sí. O sea, no te apegas a ningún radicalismo, pero te identificas plenamente, ¿no? Bueno, esa sería una categorización política, ¿no? Que de alguna manera retumba con la idea de César Vidal. Esta idea, ¿no?, entre patriotas y globalistas, ¿no? Exacto. Soberanista también va en esa línea, pero eso sería una categoría política interesante. Pero también tienes que incorporar necesariamente las categorías antropológicas, que es un tema que yo he trabajado muchísimo. Porque cuando tú hablas de las agendas woke, de la agenda de género, la agenda trans, los feminismos, claro, toda esta agenda que traen estos perversos, no son políticas o instituciones que ataquen solamente al Estado, sino que atacan al individuo y la naturaleza de ese individuo. Entonces ahí también marcas una posición antropológica. De ahí entra también el concepto de bioconservador. Exacto. No es un concepto que yo he inventado, se viene estudiando hace 10, 15 años, pero no ha tenido gran cierre. Y yo creo que esa es otra forma de definir, por ejemplo, ¿no?, diferenciar entre liberales y liberprogres. También. Un liberal que sea bioconservador no es un liberprogre. Claro. Ahora, también hay un problema, que es que la comprensión muchas veces se facilita a través de las dicotomías. Este es blanco porque no es negro y viceversa, ¿no? Claro. Este es comunista porque no es capitalista, etcétera. Pero ya después de varios siglos de filosofía política trabajada y ejecutada en cada país, ya un solo plano, el eje X no es suficiente, el eje X y el Y tampoco. O sea, tenemos que hablar de varios planos hasta tridimensionales para poder posicionar y comprender todas las filosofías políticas que existieron, que existen y que surgen cada día. Ahí entra entonces la habilidad del político, de transformarlo, de hacerlo difícil fácil. Ahí simplemente lo que dices es, soy conservador. No le vas a decir bioconservador, ni siquiera le vas a decir conservador. O yo estoy en contra de que castren a niños. Claro. Claro. O yo me opongo a que un sujeto que se sienta árbol, yo le tenga que decir árbol. Estamos a un paso de que eso pase. En Canadá, por lo menos, están ahí. Conservadurismo puesto en la práctica. Sí. ¿no? Exactamente, ¿no? Las dicotomías más importantes son, como bien lo ha dicho Miklos, patriotas versus globalistas, conservadores versus progresistas, estatistas versus liberales, ¿no? Entonces uno puede tener un matiz de cada uno. Por ejemplo, yo me considero conservador, soy soberanista, soy liberal en lo económico, ¿no? Y cristiano. Y cristiano, ¿no? Entonces, cristiano por encima de todos. Claro. Sí. Entonces, eso ya te da un concepto, ¿no? Una idea de qué es lo que defiendo, ¿no? Qué cosas voy a rechazar de plano, ¿no? Sin etiquetarme con una sola nomenclatura, ¿no? Sí, pues. Entonces, por ahí tenemos que ir conduciendo el debate político, ¿no? Sí, siempre y cuando las ideologías, y esto es algo que todos tenemos que tener siempre cuidado, no permitir que las ideologías terminen funcionando como camisones de fuerza, que nos terminen definiendo todo lo que somos cuando no es el caso, ¿no? Y esto lo digo, por ejemplo, no solamente con los marxistas extremos, que todo lo ven capitalismo opresor, rico, explotador, sino también de ciertas ramas entre libertarios, por ejemplo, se está viendo un fanatismo ya preocupante, ¿no? Ya. O sea, terminan siendo... O sea, anarcocapitalista. Estos libertarios que dicen bajemos los impuestos, el Estado elefantiásico, y todos hablan igual. No, por ejemplo, un caso particular, ¿no? Que me pasó. Se proyectó una película, ¿no?, de Pixar, Lightyear creo que se llama, donde se vio una escena lésbica. La que era de Toy Story, pero la precuela, ¿no? Exactamente. Entonces yo manifesté mi opinión en Twitter, dije, los padres tienen derecho de conocer la sinopsis de la película para decidir si es que quieren o no quieren que sus hijos vayan a ver. Soné bastante liberal, pero también a muchos liberales le pareció demasiado conservador. Entonces me criticaron, me dijeron, ¿cómo es posible que le pongas trabas al mercado? Pero un momentito. O sea, esto ya no es libre mercado, propiamente dicho. Hay que poner ciertas reglas. ¿Por qué? Porque finalmente estás metiéndote con los niños. Sí, pues. Entonces, allí el que tiene la potestad absoluta es el padre de familia. Entonces, el padre de familia tiene que conocer al menos qué cosa van a ver sus hijos. Y ahí, entonces, en ese tema particular,
abrió el debate entre conservadores y liberales. Yo escuchaba el otro día, no me acuerdo si eras tú el que lo dijo, o era Agustín, o quien lo dijo en redes sociales, que era justamente la crítica al libertarismo, o era Nico Márquez, no me acuerdo. La crítica al libertarismo donde se presume que las acciones de uno no tienen un efecto en los demás. George Truly. Eras tú. Generó un escándalo. Claro. Sí. Era la crítica justamente a la frase de Milei, ¿no? El proyecto irrestricto. La frase en realidad es de José Venegas Lynch. Claro, pero la frase que Milei repitió una y otra vez. Ahora, hay otro debate que se va a abrir aquí en el Perú que va a diferenciar claramente la paja del trigo, ¿no? Es el proyecto de ley de la congresista Aguayo, ¿no? Que solicita que digamos que los alumnos no tengan celulares en los colegios, ¿no? Prudente, ¿eh? Entonces, eso sí va a despertar. Sí. Y creo que no sé en qué país acaban de aprobar. Australia, Sí. Francia y China han aprobado que la prohibición de que los menores de 14 o 16 años, no me acuerdo, tengan redes sociales. Sí. Entonces, esa es una lucha interesante, Sí. filosófica, política entre conservadores y liberales. Lo Ahí dejamos- se va a diferenciar claramente. Lo dejamos para el debate del siguiente episodio de Sobre la Mesa. Gracias, Miklos. Gracias, Alejandro, por esta Gracias. amena Gracias. conversación, amena Igualmente, un gusto compañía. tremendo, ¿eh? Sí, interesante. Pero ya creo que tú tienes que retirarte, así que tampoco Sí, podemos sí. mantenerte tanto tiempo. Es un hombre, es un padre de la patria. Tiene Es otro que precio representar a todo el Perú. también. Es otro precio. Otro precio. Otro precio. Bien, gracias a ambos por esta compañía, por la Gracias. conversación. Muy bien. Gracias a ustedes por la sintonía. Ya saben, este es el segundo episodio. Nos pueden encontrar en las redes de Radio Betel, donde vamos a continuar teniendo este tipo de conversaciones amenas entre amigos, de temas nacionales, coyunturales, internacionales, atemporales también. Así que a seguirnos y a compartir. Chao, hasta la próxima. Esto fue Sobre la Mesa con Pancho de Pierola, Miklos Lukács y Alejandro Muñante. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio solo por Betel Noticias.